buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes este viernes 13 de agosto del 2021 en este evento de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, en este diálogo iberoamericano post-COVID-19. Eh, yo quiero en los próximos 60 minutos presentar algunas ideas que nos sirvan de base a esta conversación sobre cuáles son las implicaciones de la pandemia para el futuro de la educación. Y las preguntas que me ha pedido la Comisión Estatal para la Mejora Continua de Jalisco son, en primer lugar, qué lecciones nos ha ofrecido la pandemia para transformar a las escuelas que sirven para desarrollar las competencias que hacen falta en este siglo. En segundo lugar, qué caracteriza a una escuela que forma de manera integral a los estudiantes para desarrollar todo su potencial y que les permite desarrollar el espectro de capacidades que necesitan para participar cívica, económicamente en un mundo que cambia muy rápidamente. En tercer lugar, cómo puede un sistema educativo generar condiciones para que las escuelas puedan solventar las, las deficientes capacidades éticas, sociales o emocionales con las que muchos alumnos actualmente se gradúan de la escuela. Y finalmente, además de un buen currículum, una buena formación profesional y una cultura escolar, ¿qué pueden hacer las escuelas para educar ciudadanos globales sistémica e integralmente? Bueno, para hablar de los resultados de la crisis, yo creo que la crisis que se inicia el 11 de marzo del 2020, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como una pandemia, esta crisis que lleva ya más de 18 meses, ¿no? Tiene dos resultados. Por una parte, con toda probabilidad, las pérdidas de oportunidad educativa que resulten de esta pandemia significarán un retroceso en materia de acceso y en materia de calidad educativa. Pero por otro lado, esta crisis educativa creada por la pandemia también podría animar un ciclo de reformas educativas que permitan hacer a la educación más incluyente y más relevante a las necesidades de un mundo que ha sido complicado por otros efectos de la pandemia. Es decir, este es verdaderamente un caso de un vaso medio lleno y medio vacío. Y yo creo que es muy importante reconocer las pérdidas, reconocer la calamidad educativa, pero al mismo tiempo también reconocer las oportunidades que esta crisis nos da. Durante los últimos 18 meses yo he realizado una decena de investigaciones para entender cuál ha sido el impacto educativo de la pandemia y para entender de qué manera puede uno mitigar este impacto negativo y crear las condiciones que permitan reconstruir mejor desde la escuela. Reconstruir mejor no la escuela misma, sino la sociedad. Yo he editado dos números monográficos de la Revista Iberoamericana de Educación, publicada por la Organización de Estados Iberoamericanos, el primero de los cuales ya está publicado y se puede descargar en este enlace que tienen ustedes en pantalla, y el segundo de los cuales será publicado a finales de este mes de agosto. Y el próximo mes publicaremos un libro que es un estudio comparado del impacto de COVID en 13 países y en el mundo. Y este libro será también publicado en español en octubre de este año. Bueno, la conclusión de estos y otros estudios, por ejemplo este que hice con mis estudiantes de posgrado en Harvard, un estudio donde ellos trabajaron durante todo un semestre con autoridades educativas en diversas partes del mundo, incluido en dos estados de la Federación Mexicana, incluido en el estado de Sinaloa y de Quintana Roo. Estos estudiantes de posgrado en esta asociación con autoridades educativas identificaron qué impacto había tenido el COVID en educación e identificaron qué podía hacerse para mitigar. Yo les recomiendo mucho este libro porque creo que las lecciones, que todo el análisis pertinente a Quintana Roo y y a, a los otros países que están identificados aquí pueden ser muy relevantes para ustedes. Bueno, esta pandemia, por supuesto, complica una serie de desafíos educativos que eran preexistentes a la pandemia misma. No hay que idealizar demasiado el sistema educativo que había antes de la pandemia, porque la verdad, ni todos los alumnos aprendían todo lo que tenían que aprender, ni lo que aprendían les servía para empoderarlos a los estudiantes
para convertirse en artífices de su propia vida, en arquitectos de su propia vida. Pero además de estos desafíos educativos, había una serie de desafíos de inclusión social, de competitividad económica, desafíos sociales, de violencia dentro de las sociedades, de falta de confianza en las instituciones y en las personas, de fragmentación social, desafíos de la gobernanza democrática misma y, por supuesto, el desafío de los desafíos, el desafío madre, que es el del cambio climático. Y la pandemia lo que ha hecho es complicar estos desafíos y realzar la urgencia de atenderlos. Pero ha hecho esto, este impacto de la pandemia ha debilitado al sistema educativo. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la pandemia ha debilitado el sistema educativo? Bueno, ha creado una nueva austeridad porque los gobiernos han tenido que hacerse cargo de una serie de necesidades producto de la emergencia sanitaria y económicas que no estaban previstos. Y la conclusión de eso es que va a haber menos recursos, va a haber menos lana para la educación. Pero esta austeridad también ha afectado a las familias, ¿verdad? En particular a los más pobres, a la gente más vulnerable, que han perdido el empleo, que han perdido ingresos y que se ven en condiciones más precarias para apoyar la educación de sus hijos. Por supuesto, ha habido el impacto en la salud de las personas, ¿no? Millones de personas que han perdido la vida eh, y los familiares de estas personas que se han visto afectadas. Y luego, además de eso, está la cantidad de personas que se han enfermado y que han vivido con estrés durante estos 18 años de pensar que ellos podían ser el próximo, ¿verdad? O que un familiar podía ser el próximo. Y luego ha habido el efecto multiplicador de la pandemia en los otros desafíos a los que me señalaba. Habiendo reconocido esto, esta es la parte del vaso medio vacío. ¿Cuál es la parte del vaso medio lleno? Bueno, ha habido 7 dividendos de esta pandemia. En primer lugar, esta pandemia ha realzado que nadie aprende mucho cuando tiene miedo. Y que si uno quiere que los estudiantes aprendan, lo primero que tiene que asegurarse es que están bien, que están tranquilos, que están dispuestos a aprender, que tienen a alguien que los escucha, quien puede decirle, es que tengo miedo porque mi mamá tiene que ir al mercado todos los días a ganarse la vida y yo sé que se puede enfermar. Y simplemente que el maestro lo escuche, que alguien en la escuela lo escuche, crea un clima emocional donde el estudiante se siente no como que es un vaso vacío que llega a que lo llenen de contenidos, sino que es una persona completa, que es aceptada en toda su complejidad. Entonces, esta idea de que la educación tiene que ser integral, yo creo que ha sido realzada por la pandemia. Me comentaba una persona que hizo un análisis de la cantidad de veces que aparecía el término educación socioemocional en Twitter en el año pasado y se disparó aquello. De repente todos descubrimos que somos corazón y cerebro al mismo tiempo, que los dos están relacionados, ¿verdad? Bueno, el otro dividendo es que con todas las dificultades que esta pandemia está teniendo, sabemos que hay vacuna y sabemos cómo se transmite. Y sabemos lo que hay que hacer para disminuir la transmisión, ¿verdad? Ponernos unas máscaras, mantener condiciones de higiene, vacunarse lo antes posible. Y todo esto es resultado de la ciencia. Yo creo que esta pandemia va a hacer que todos valoremos mucho más la ciencia y la tecnología como manera de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, de mejorar nuestro bienestar. En educación, bueno, si no hubiera sido por tecnología, en verdad no habría habido mucho aprendizaje durante estos 18 meses en que las escuelas han estado cerradas en muchos sitios, ¿verdad? Entonces, si hemos podido aprender algo, es gracias a tecnologías como la que nos permite comunicarnos hoy, o tecnologías más simples como WhatsApp, o todavía tecnologías más simples como el libro de texto, ¿verdad? Y creo que vamos a tener mucho más aprecio y mucha más intencionalidad en tratar de utilizar esas tecnologías educativas bien. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es que haya una buena comunicación entre las familias y las escuelas. Para que el niño aprenda, el niño vive en esos dos mundos y esos mundos tienen que estar en comunicación y apoyándose el uno al otro. Creo que la sociedad va a valorar mucho más la importancia de la escuela. Creo que nos damos cuenta hoy en día que cuando la escuela no funciona, la sociedad no funciona. Y de ahí yo creo que va a haber más valoración a la labor del maestro y a la tarea de la escuela. Y creo que también nos hemos dado cuenta que las escuelas que pudieron de alguna manera inventar formas de continuar enseñando, lo hicieron porque crearon condiciones que le permitieron a los profesores colaborar con otros profesores en la escuela o en otras escuelas. O sea que hemos reconocido la importancia de la colaboración como base de la innovación y de la creatividad y de la eficacia escolar. Y finalmente hemos aprendido a valorar qué importantes son las alianzas, ¿verdad? Qué importante es que todo el mundo arrime el hombro. Las alianzas entre diversas organizaciones de la sociedad, organizaciones cívicas,
entre el gobierno y el sector privado, entre las familias y las escuelas. Y yo creo que hacia adelante nos vamos a dar cuenta que la única manera de salir de este grandísimo agujero negro que es la pandemia es con colaboraciones. Bueno, yo creo que como resultado de esos dividendos hay 11 ideas que llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. No son ideas nuevas, no son ideas que aparecen con la pandemia, estaban ahí antes, pero creo que ahora entendemos cuán importantes son estas ideas. La primera es que la educación tiene que ser integral, que la educación tiene que ayudar a los estudiantes a desarrollar una dirección propia, un proyecto de vida, un sentido, una autonomía en su capacidad de aprender, un aprender porque le importa y porque entiende para qué le sirve en la vida. Por supuesto que la educación tiene que desarrollar una base ética y tiene que preparar para lidiar con lo desconocido. Esta no va a ser la última pandemia, ni sabemos cuándo se va a acabar. Esa es la pura verdad, porque aunque hay una vacuna y bueno, esperamos que esta vacuna pueda ser distribuida en todo el mundo, las mejores previsiones son que será a finales del año próximo, cuando la mayor parte de la humanidad esté vacunada. Y en un periodo tan prolongado, el virus pues muta, ¿verdad? Y aparecen cepas nuevas, como tenemos ahora la cepa Delta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que hay que estar preparado para lidiar con las circunstancias que nos traiga la vida. Y la educación tiene que preparar para eso, tiene que desarrollar flexibilidad, capacidad de adaptación, capacidad inventiva, imaginación, etc. Por supuesto, en un contexto donde lo que está en juego es la vida, si vamos a aprender, no es para hacer una simulación, ¿verdad? Es para aprender en profundidad, es para aprender de verdad y comprender y que nos quede algo. Hay muchas cosas que antes llamábamos aprendizaje, lo que pasaba en la escuela, que aquello era como un bañito, ¿no? Que alguien entra rápido en la regadera y sale y no le queda nada. Se moja un poquito y ya al rato es como que no hubiera entrado ahí. El aprendizaje tiene que de verdad producir un cambio en la comprensión que tienen las personas de sí mismos, de su medio, en las capacidades que desarrollan. Tiene que ser profundo. Y además tiene que ser personalizado. Tiene que conectar con lo que le interesa a la persona, con la manera en que aprende la persona, con sus circunstancias. Hoy sabemos que no hay dos alumnos en la misma escuela que sean iguales, porque sus circunstancias de vida son distintas. Y para que la educación, unos tienen más tiempo para aprender, otros tienen menos, unos tienen más apoyo en la familia, otros tienen menos, unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra. Entonces la educación tiene que tomar eso en cuenta. Yo voy a referirme más adelante al poder transformador de una educación basada en problemas y en proyectos. Hay buenísima investigación que demuestra que la mejor educación, la que permite un aprendizaje profundo, es la que involucra, especialmente para estudiantes de bajos ingresos, es la que involucra al estudiante a resolver problemas concretos, sobre todo problemas que lo conectan con el mundo real. Es a partir de esa educación que los estudiantes desarrollan capacidades que los empoderan. Eh, no es estar sentado en una clase escuchando un rollo que se echa el profesor, ¿no? Y eso quiere decir que hace falta que el currículum y la pedagogía sean de alta calidad, sean buenos, permitan esta educación basada en proyectos. Yo voy a dar un ejemplo de lo que podría significar esto. Es muy importante que los profesores, obviamente, tengan cada vez más experticia, capacidades profesionales, y para eso hace falta repensar la profesión, ¿verdad? La profesión de los maestros tiene que ser una profesión donde la gente está aprendiendo todo el tiempo, donde la gente modela en la manera en que actúa y en la manera en que vive lo que significa ser un aprendiz de toda la vida. Y es una profesión cuya misión es que los estudiantes aprendan. No es una profesión para estar traficando influencias, para estar haciendo otras cosas, para estar participando en campañas políticas, ayudando a que haya votos para el gobernador o el que sea. Todo eso son ideas ajenas a la educación que corrompen a los sistemas educativos, como ustedes saben muy bien. Y yo creo que en un contexto como el que estamos, de tanta gravedad, donde hay tantas cosas que están en juego en las sociedades, es hora de hablar con sinceridad y decir, las escuelas tienen una misión, que es incluir a los estudiantes y enseñarles. Todo lo demás es en servicio de esa misión. Las escuelas no están ahí para emplear maestros, ni para emplear a los enchufados, ni para que los adultos la pasen bien. Las escuelas existen para que los alumnos aprendan y desarrollen las capacidades que les permitan hacer un mundo mejor. Y eso significa que las escuelas tienen que tener la capacidad de innovar y de aprender de su experiencia, como lo han hecho muchas de ellas durante la pandemia. Y para hacer eso hace falta aumentar el tejido conectivo que conecta a las escuelas unas con otras y con otras instituciones. Yo creo que estas 11 ideas son un dividendo, un regalo que nos deja la pandemia. Las sabíamos antes,
pero yo creo que en un momento, sobre todo porque no hemos salido, en que cualquiera de ustedes o yo mismo puede perder la vida mañana, es hora de hablar con una prístina claridad. Este es el norte de la educación. Bueno, estas ideas no son del todo nuevas, ¿verdad? Han sido las ideas que han animado a reformas educativas en distintas partes del mundo. Y una de las cosas que yo he estado haciendo en la última década con mis colaboradores en la Iniciativa Global de Innovación Educativa es estudiando reformas educativas que tenían como propósito avanzar esas ideas. Y este libro reciente, que ustedes pueden descargar gratuitamente en el enlace que está en pantalla, es un análisis de una serie de reformas educativas en el mundo, incluida, por cierto, la reforma educativa mexicana del sexenio anterior, una reforma desde mi punto de vista muy bien concebida conceptualmente, pero que no tuvo la posibilidad de ser implementada de forma profunda por las transiciones políticas y porque los sistemas educativos a veces se utilizan para servir otros propósitos que no son los educativos mismos. Estos son dos libros recientes, aparte de ese, este libro Reformas Educativas del siglo XXI estudia la importancia del proceso de implementación de una reforma. Una reforma en verdad no son las ideas que se consignan, ¿verdad?, en un plan. Una reforma son las cosas que de verdad cambian. La reforma es lo que se implementa. Entonces, hablar de una reforma que se quedó en el papel es no hablar de nada. Eso no existe. Eso es literatura, poesía, prosa, pero eso no es una reforma. Y este libro, Reformas Educativas del siglo XXI, analiza la experiencia de 7 reformas en distintos países del mundo que tenían la ambición de desarrollar estas capacidades del siglo XXI. ¿Por qué menciono estos libros? Porque yo creo que este es el momento de plantearnos con seriedad cómo transformar los sistemas educativos, porque la verdad no tenemos mucho más tiempo. Aquí hay otra serie de recursos, me voy a referir a dos de ellos, producto de la investigación que llevamos a cabo en la iniciativa global. El primero de nuestros libros, Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI, fue traducido en México por el Fondo de Cultura Económica y publicado en México mismo. Ustedes lo pueden conseguir allí. Y luego hay una serie de otros libros que se pueden obtener de diversas maneras, como los que están aquí en pantalla. Eh, bueno, en la iniciativa global, como decía, hemos llevado a cabo 10 estudios sobre qué significa una educación completa. Y una de las cosas más recientes que hemos hecho fue un librito que escribí por encargo de la Academia Internacional de Investigación Educativa y de la UNESCO. Un librito que sintetiza esta investigación de los últimos 18 meses y que será publicado en septiembre en varios idiomas, incluido el español, donde me pidieron que resumiera todo este trabajo de investigación sobre COVID y sobre todo que diera unas orientaciones prácticas para maestros, directores de escuela, autoridades educativas sobre qué se puede hacer para construir un renacimiento educativo desde la escuela. Y yo bueno, les animo a que se lean este librito que estará publicado muy próximamente. Está titulado Educación y COVID-19, recuperarse de la pandemia y reconstruir mejor. Pero yo voy a esquematizar, digamos, lo que está en ese libro. Básicamente lo que yo digo en ese libro es que hay que pensar en este momento. Hay una visión muy extendida, que es la de que la pandemia ha producido tanta pérdida educativa, que lo que tenemos que hacer es recuperar la pérdida. Yo creo que esa visión es muy limitada, porque convierte en el norte regresar al sistema educativo que teníamos antes. Y eso es limitado, en primer lugar, porque no sabemos cuándo se va a acabar esta pandemia. No sabemos si va a haber otros momentos de encierre donde las escuelas no van a poder estar funcionando. Y no sabemos si va a aparecer otra pandemia, por un lado. Y por otro lado, el sistema educativo antes de la pandemia, como decía al comienzo de mi presentación, no funcionaba bien para todos los niños. Entonces, lo que hay que hacer realmente son 3 cosas al mismo tiempo. Por un lado, por supuesto, hay que asegurarse que en este momento en que la pandemia continúa, las estrategias que pongamos en su lugar sean más efectivas. Esa es la intención, por ejemplo, de los estudios en este libro, Una calamidad educativa, y en esta guía que estoy presentando ahora, presento una serie de ideas estratégicas de cómo hacer esto. En segundo lugar, por supuesto que hay que recuperar lo que no se aprendió, no los contenidos. Hay que acelerar los aprendizajes para desarrollar las capacidades que los alumnos necesitan, pero sobre todo hay que desarrollar la resiliencia del sistema educativo para poder funcionar durante futuros brotes pandémicos. Yo creo, para decirlo de manera simple, que lo que hay que construir es un sistema híbrido, donde en cualquier escenario, con y sin pandemia, los alumnos van a aprender en parte presencialmente y en parte a distancia. Y cuánto les toca aprender a distancia va a depender de cuán difícil sea reunirse en la escuela. Bueno, para cada uno de esos 3 horizontes hay una serie de recomendaciones que consisten en hay que evaluar de qué manera
Ha cambiado el contexto para los estudiantes, para las familias, para los maestros. Hay que desarrollar una estrategia para enseñar durante este brote o para recuperarse del mismo. Y para hacer eso hay que aumentar la capacidad de escuelas, de maestros, de directores, de estudiantes, de familia y del sistema. ¿Qué significan cada una de estas dos cosas? Bueno, muy simple. Evaluar los cambios en el contexto es hacer 5 cosas. Es hacer la pregunta al estudiante, ¿cómo estás? ¿Cuál es el bienestar de los estudiantes? ¿Y en qué condiciones están de aprender? ¿Qué necesitan aprender? En segundo lugar, hay que asegurarse que los estudiantes tengan acceso a los mecanismos que uno cree, ¿verdad? Si es la educación presencial, si es venir un día sí y un día no, que estén participando, si es en parte venir a la escuela y en parte estudiar en línea, que todos tienen acceso. En tercer lugar, hay que asegurarse que los profesores están bien y en condiciones de enseñar. Hay muchos profesores que están agotados por el esfuerzo que ha significado, por la incertidumbre, por el estrés que ha causado esta crisis. Luego, hay que verificar en qué estado están las comunidades, porque la verdad es que algunas, las más marginadas, están muy mal, muy mal. Y ha aumentado el hambre, y ha aumentado la violencia, y ha aumentado una serie de problemas, y eso hay que tomarlo en cuenta. Uno no puede enseñar como si eso no estuviera pasando, porque ese es el mundo de nuestros estudiantes. Y luego hay que evaluar cómo está funcionando el sistema educativo, porque hay muchas cosas que no se hicieron, ¿verdad? De supervisión, de evaluación, de profesores, de promoción, y el sistema educativo es una máquina que estaba funcionando a media máquina o a cuarto de máquina, y hay que hacer un diagnóstico, una auditoría de qué es lo que se dejó de hacer y qué capacidades hay de hacer en este momento. Bueno, eso en cuanto a la evaluación. Después hay que desarrollar una estrategia educativa híbrida, para siempre, no para la pandemia, ¿verdad? En primer lugar, que esté orientada por el compromiso de que todos los estudiantes participen y aprendan. En segundo lugar, que se va a hacer una plataforma híbrida que incluya educación presencial y a distancia. En tercer lugar, repriorizar el currículum. Enfatizarse no en los contenidos que estaban en el currículum, sino en las competencias. Y sobre todo, enfatizar una educación integral, como decía yo al referirme a estas 11 ideas que llegaron para quedarse. Luego hay que enfatizar no la educación remedial, no la recuperación, sino el aprendizaje acelerado y personalizado. Hay que apoyar, por supuesto, la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Hay que evaluar todas las cosas nuevas que se han hecho y ver cuáles de esas funcionan y qué condiciones permitieron que surgieran. Hay que dar una atención integral a los estudiantes. Y finalmente, para poder hacer esto hay que aumentar las capacidades, ¿verdad? Hay que alinear los roles en la escuela y las responsabilidades, en cierta manera rediseñar la escuela para que apoyen un desarrollo integral de los alumnos. Hay que desarrollar las capacidades de los profesores, de los directores, la formación profesional y comunidades de aprendizaje. Hay que construir alianzas, como decía antes. Hay que fortalecer esas alianzas con las familias y hay que construir redes de escuelas. Bueno, ustedes tendrán ocasión de leer en más detalle estas estrategias y lo que significan. Hay diversos grupos que están trabajando, elaborando una estrategia operativa en distintos países, cómo hacer estas cosas en Brasil, en Colombia, en la India, en México, en Perú. Y yo les invito a ustedes a que una vez que lean la guía, pues se sienten con el lapicero a decir, ok, ¿y esto cómo lo vamos a hacer en el caso de Jalisco? Bueno, en síntesis, esto de responder a la pandemia construyendo mejor significa no perder de vista que la idea es no recuperar lo que se perdió, sino construir un mundo mejor, como está definido en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cómo construir un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar para todos. ¿Por qué la importancia de estos objetivos no ha sino aumentado como resultado de la crisis que crea la pobreza? Bueno, estos objetivos, de los cuales uno es el de educación, decían claramente que la meta de una educación es dar una educación integral y que forme a ciudadanos globales. Yo voy a dar algunas sugerencias de cómo hacer eso. ¿Por qué es eso muy importante? Bueno, lo dice muy bien el secretario general de Naciones Unidas, ¿verdad? Esta pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a todo el mundo, a los individuos, a sus familias, a las comunidades, a las sociedades, y que ha realzado todas las fragilidades de las sociedades y sobre todo las enormes brechas de oportunidad, las brechas, la gran desigualdad en las sociedades. Y esto va a requerir reinventar las estructuras mismas de las sociedades y la manera en que todos colaboramos por el bien común. Es decir, salir de esta crisis va a requerir un enfoque de todos, de todo el gobierno, de todo el mundo, impulsado por la compasión y por la solidaridad. Ahora se dice fácil, ¿verdad? Esto que yo estoy diciendo, que la idea ahora tiene que ser reconstruir mejor o construir mejor.
Yo estoy completamente consciente de que esto es un reto ambicioso para la educación del profesorado, pero es el reto que yo quiero traer hoy. Es el reto para ustedes, porque tomarse a uno mismo en serio históricamente es entender la importancia y la necesidad de ese reto si vamos a lograr avanzar en construir un mundo mejor. ¿Qué significa eso en concreto en materia educativa? Que es hora de empezar a pensar de forma integral. Y pensar en forma integral en la educación significa, por supuesto, en pensar en desarrollar destrezas cognitivas, pero también en la capacidad de que los alumnos se relacionen con los demás. Eso es importantísimo en este momento. Es importantísimo no solo para los alumnos, sino para los adultos. Y las capacidades de conocerse a uno mismo y de manejarse a sí mismo, de controlarse a sí mismo. Estas capacidades cognitivas a su vez se pueden desglosar en conocimiento, estrategias de procesamiento y cognitivas y creatividad. ¿Qué significan estrategias cognitivas y de procesamiento? El pensamiento crítico, la solución de problemas, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico, la interpretación, la toma de decisiones. ¿Qué significa el conocimiento? Bueno, las habilidades comunicativas y lectoras, las capacidades de escuchar activamente, el conocimiento de las disciplinas, la capacidad de utilizar información y evaluar los sesgos en la información, la alfabetización digital, ¿verdad? Las capacidades digitales. Y luego creatividad e innovación. Va a hacer falta mucha creatividad y mucha innovación. Pero eso es solamente un pilar, digamos, de las capacidades que nos hace falta. El otro son las capacidades de trabajar con los demás. Eso requiere poder comunicarse, poder colaborar, trabajar en equipo, cooperar, coordinar, poder ponerse en el lugar del otro, tener confianza y construir confianza, tener orientación a servicios, la capacidad de resolver conflictos. Y liderazgo, ¿qué significa? Bueno, asumir responsabilidad, comunicarse de forma clara, poder presentarse adecuadamente e influir sobre los demás. Y finalmente están las capacidades de manejarse a uno mismo, ¿verdad? De conocerse a uno mismo y manejarse a uno mismo, que se divide en tres grandes categorías: la apertura intelectual, la ética de trabajo y responsabilidad y la autoeficacia. ¿En qué consiste la apertura intelectual? Bueno, la flexibilidad, la adaptabilidad, la apreciación artística y cultural, la responsabilidad personal y social, la competencia intercultural, el aprecio por la diversidad, la adaptabilidad, la capacidad de aprender continuamente, el interés intelectual, la curiosidad. ¿Qué significa la ética de trabajo? Ustedes lo saben bien: la iniciativa, la autodirección, la responsabilidad, la perseverancia, la productividad, el profesionalismo, la ética, la integridad y finalmente las capacidades de autorregulación y de cuidar la propia salud, tanto física como mental. Bueno, yo quiero presentar aquí dos recursos, porque están publicados en español, muy sencillos, que ilustran lo que significa enseñar a partir de proyectos que estén alineados con los objetivos de desarrollo sustentable. Y yo llamo a esto un currículum de ciudadanía global, pero básicamente lo que estos son proyectos que abren las puertas y las ventanas de la escuela al mundo y que le enseñan al estudiante que lo que está aprendiendo en la escuela le sirve para entender el mundo y para mejorar el mundo y para entender cosas que le interesan. El primer currículum que yo desarrollé, titulado El Curso Mundial, que pueden ustedes descargar gratuitamente en este libro, básicamente fue desarrollado con estos principios, que yo creo que es el tipo de principios que deberían servir para repriorizar el currículum al regreso a la escuela. Empezar pensando cuál es la meta, cuáles son las competencias que queremos desarrollar. Hacer la mayor cantidad posible de la educación basada en proyectos y problemas. Enfatizar el aprendizaje activo, el hacer y aprender sobre el hacer. El asegurar que el desarrollo de las competencias es integral: conocimiento, habilidades y actitudes. Asegurar que hay una serie de temas coherentes, rigurosos, que permitan a los estudiantes establecer conexiones entre las diversas disciplinas, que les permitan aprender cosas nuevas, que fomentan la agencia de los estudiantes, la capacidad y el deseo de echarle ganas, de hacer una diferencia, ¿no? Que les permitan aprender de las cosas que funcionan, que les permiten ver el vaso medio vacío, pero también medio lleno, y verse estimulado por los desafíos, pero también motivado y animado por las cosas que sí funcionan. Que desarrolle un espíritu emprendedor, un espíritu innovador, que establezca alianzas con la comunidad y con los padres como recursos, que enfatice el desarrollo de este espectro amplio de capacidades al que me refería, orientado con los objetivos de desarrollo sustentable, pero haciendo muchas conexiones entre lo global y lo local, ¿verdad? El primer objetivo es no pobreza, pero eso no significa que si uno hace un currículum en Jalisco, le va a hablar a los niños de la pobreza en la India, ¿verdad? Le va a hablar de la pobreza en Jalisco, en su vecindario, en la parte de atrás de la escuela,
en diferentes partes del estado y después en otras partes de México. Le va a hablar también de Veracruz, le va a hablar de México, de Chiapas, le va a hablar de distintas partes del país y luego le va a hablar, por supuesto, ¿por qué no?, de Guatemala y de Honduras, de El Salvador y de Venezuela y de Colombia y también, ¿por qué no?, de Bangladesh y de la India. Y poco a poco va llevando al estudiante a entender que estos temas como la pobreza son locales, pero también son globales. ¿Y qué es la capacidad de comprender esta interrelación la que le permite a uno verdaderamente entender la pobreza y sus causas y qué hacer para resolverla? Pero lo va a hacer no haciendo que los estudiantes se dediquen a leer cosas que no comprenden, sino colocándolos a los estudiantes en la posición de hacer cosas concretas que les permitan comprender qué es la pobreza, qué es la causa y qué pueden hacer ellos. Bueno, esa es la idea de este currículum, básicamente. Entonces, este currículum, la gran innovación, en el momento en que lo publiqué hace ya unos años, fue que definía con mucha claridad 180 competencias en tres grandes bloques, ¿verdad? Interculturales, conocimientos y habilidades, y luego hábitos de trabajo y mentales. Y bueno, las describía en este nivel de detalle que ustedes ven en esta lámina. ¿Y por qué les presento esto? No tanto porque yo les invito a que desarrollen estas competencias, sino que les invito a que a la hora de repriorizar el currículum en su escuela, en Jalisco, lo hagan con un nivel de especificidad como el que está ilustrado en la pantalla. Porque es con esa claridad, es solamente con esa claridad, con la que es posible hacer una educación acelerada. Insistir en esto. Mucha gente, he estado conversando con muchas personas en esta pandemia, en este contexto, y dicen, no, pero es que hay tanto contenido que no se cubrió, hay tanto programa de estudio que no se cubrió, que aquí vamos a tener que hacer muchas actividades de recuperación, como si el problema fueran los contenidos. Y a uno se le olvida que el contenido de un programa es un recurso de método, es un medio, no es un fin. El fin son las capacidades que uno quiere que el estudiante aprenda. Y lo que hay que hacer con el fin es tener muy claro cuáles son las capacidades y bueno, hacer un caminito más rápido para llegar ahí, porque la verdad es que se nos fueron 18 meses. Y hacerlo en el mismo caminito que teníamos antes significaría tratar de llevar el reloj atrás 18 meses. Y eso es demasiado tiempo. Entonces aquí de lo que se trata es de decir, bueno, ¿y cómo podemos en menos tiempo llegar al mismo sitio? Mucho currículum, la verdad, tiene cosas redundantes, tiene cosas más importantes que otras, tiene mucha repetición, se explica la cosa y se explica otra vez y se explica una tercera vez. Un currículum acelerado es decir, ¿sabes qué? Lo vamos a explicar una sola vez y vamos a decidir qué es lo que es esencial para lograr las competencias que son el fin de este currículum y qué es lo que es accesorio que no vamos a cubrir de esta manera. Por supuesto, seguramente va a haber también que buscar tiempo adicional para enseñar, ¿verdad? Horas adicionales, los fines de semana, las vacaciones, etcétera. Pero lo importante aquí es basar esto en la idea de un currículum acelerado. Bueno, esa es la razón por la cual yo les estoy presentando estas competencias, porque un currículum acelerado lo primero que requiere es muchísima claridad sobre qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes. Ustedes me hacían una de las 4 preguntas, es, bueno, ¿y qué puede hacerse en una escuela para poder llevar a cabo, poner en la práctica un currículum que eduque ciudadanos globales basado en proyectos, en problemas como el que yo estoy presentando? Y ese es el tema de este libro. Este libro fue traducido y publicado al español en México por el CREFAL, se consigue en México, gratuitamente en PDF y se consigue también en papel, seguramente en el CREFAL. Y este libro lo que tiene son 3 herramientas muy simples. La primera es un protocolo que explica cómo pasa uno de este currículum a un marco de competencias terminales y de ahí a desarrollar un itinerario, una trayectoria, un currículum. En segundo lugar, incluye un protocolo para poner a los diversos profesores y a las autoridades de la escuela a colaborar desarrollando una educación acelerada, una educación alineada con los objetivos de desarrollo sustentable. Y finalmente un ejemplo, 5 lecciones por grado, desde el primer grado hasta el último grado de escuela secundaria, de escuela media superior. ¿En qué consiste este protocolo? Pues básicamente en crear un proceso. Son 13 pasos muy simples. Poner un grupo a cargo de este proyecto de transformación escolar, poner este grupo a desarrollar esta visión de largo plazo, a desarrollar sobre todo este marco de capacidades, a partir de ahí auditar el currículum que existe y decir qué de esto dejamos y qué de esto cambiamos. Y de ahí decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer hacia adelante? Este currículum repriorizado.
comunicar esto para que haya muchísima claridad. Por eso es importante definir con muchísima precisión, de forma operativa, esas capacidades que tienen que ganar los niños. Desarrollar un plan para llevar esto a cabo, quién va a hacer qué, cuándo, ¿verdad? Identificar qué hace falta para llevar esto a cabo. Y aquí va a hacer falta mucha innovación, mucha creatividad, porque indudablemente la austeridad que ha generado la pandemia no es un contexto normal, ¿verdad? Donde haya todos los recursos que serían deseables para hacer estas cosas. Desarrollar un marco que permita darle seguimiento a la implantación, una estrategia de comunicación, asegurarse que hay oportunidades para el desarrollo de capacidades profesionales, llevar a la práctica, evaluar y hacerlo un poquito mejor. Un poquito mejor al año siguiente y un poquito mejor al año siguiente. Pero lo interesante es que como estas tres herramientas permiten mucha claridad sobre lo que está haciendo la escuela, uno puede conectar a varias escuelas para que de manera simultánea hagan esto que están haciendo las escuelas, que es evaluar en qué medida el seguir un plan de estudios o el seguir una serie de lecciones, una serie de este currículum de ciudadanía global permite desarrollar ciertas capacidades y en qué medida esto permite lograr los resultados que uno quiere. Si varias escuelas hacen esto de forma simultánea, pues uno ha constituido una red de mejora, que es muy distinto a una comunidad de aprendizaje. A veces se llama una comunidad de aprendizaje simplemente una agrupación de profesores que están aprendiendo unos de otros, diciendo que quieren aprender. Esto es muchísimo más intencional. Esto es mucho más como un laboratorio de innovación educativa donde está haciendo experimentos. Como todas están haciendo experimentos parecidos o alineados, eso permite que cada escuela gane en un año de experiencia, pues en una red de 6 años de experiencia, y en una red de 100 años de experiencia. O sea, lo que hace este protocolo es visibilizar ese proceso de evaluar las dos hipótesis sobre las que se basa cualquier currículum, ¿verdad? Si yo enseño a mis alumnos aprenden B y si aprenden B, las consecuencias son X, Y, Z. Bueno, les decía que hay otra serie de estudios que hemos llevado a cabo en la Iniciativa Global de Innovación Educativa y yo quiero destacar, me referí hace un momento, aquí pueden ustedes, tienen los enlaces en los cuales pueden descargar de forma gratuita los libros a los cuales me he referido. Pero lo que yo quisiera ahora es destacar dos libros que tienen que ver con la formación de profesores y que están en español y que pueden también descargarse en los enlaces que tienen ustedes en la pantalla. Y voy simplemente a resumir este libro, que es un estudio de innovaciones educativas, programas educativos que habían alcanzado escala en varios países y que tenían la finalidad de desarrollar las capacidades de los profesores para educar de forma integral. Y básicamente lo que hace este libro es una serie de estudios de caso y mira de forma cruzada en los estudios de caso cuál es el DNA común. Y ese DNA común es el DNA de cómo hacer buena formación de profesores, ¿verdad? Primero, ven a los profesores como adultos que están socialmente ubicados y que tienen que responder a necesidades reales de sus escuelas. No son tablas en blanco que están ahí listas para aprender cualquier cosa, para escuchar cualquier rollo que alguien le diga, sino que es gente que tiene una tarea que hacer, que es hacer que sus estudiantes aprendan en un contexto enormemente difícil, etcétera. Bueno, entonces la formación profesional tiene que estar bien alineada con esa realidad. Eh, y eso significa crear no un encuentro de 3 días, no dos encuentros, sino una serie de actividades en la escuela de forma sostenida durante un año, 3 años. Eso es lo que hacen estos programas. Las modalidades de desarrollo profesional que utilizan estos programas son variadas. Incluyen desde darle a los profesores libros para que ellos puedan leer y estudiar por su cuenta, ponerlos a discutir libros, ponerlos a observarse unos a otros, ponerlos a hacer proyectos de investigación-acción, escuchar charlas, tener círculos de estudio, etcétera, ¿no? Todas estas cosas a la vez. Por supuesto, estos programas de formación tienen la intención de formar a los profesores integralmente, para que ellos puedan formar integralmente a sus alumnos, ¿verdad? ¿Cómo puede un profesor que no tiene capacidad de aprender de forma autónoma, cómo puede educar a sus alumnos para que aprendan de forma autónoma? ¿Cómo puede un profesor que no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro enseñarle a un alumno a ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo puede un profesor que no maneja sus emociones enseñar a sus alumnos a manejar sus emociones, ¿verdad? Entonces, esa es la meta de estos programas, el desarrollo personal, social y cognitivo de estos maestros. Y bueno, se apoya en una variedad, como decía, de recursos y de modalidades, la mayor parte de las cuales ocurren en la escuela. De cierta manera, estos programas de formación lo que hacen es una reingeniería de la escuela para convertir a la escuela en un lugar donde la gente está aprendiendo todo el tiempo. Es inevitable aprender, el trabajo es una manera de aprender. Y para apoyar esas actividades de desarrollo profesional, estos programas construyen alianzas
entre escuelas y entre escuelas y otras organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera. Básicamente, lo que esto refleja es que la escuela sola no tiene la capacidad suficiente para permitirle a los profesores la transformación profunda que es necesaria para educar de forma integral. Y para aumentar esa capacidad, lo que una escuela sola no puede hacer, una red de escuelas sí puede hacer. Y una red de escuelas apoyada por una universidad, mejor todavía, ¿verdad? O por una organización de la sociedad civil. Eh, Estos programas se plantean no desarrollar las capacidades individuales de los profesores, sino transformar la cultura de la escuela, el trabajo que hacen los profesores de forma colaborativa. Todos estos programas miden de diversas maneras, un tema que va a ser muy importante en este momento, el de la medición, y las organizaciones que apoyan estos programas todas demuestran lo que significa ser una organización de aprendizaje. Eh, bueno, estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes en este momento, invitándoles a hacer una cosa muy importante desde la escuela en esta circunstancia tan difícil, que es convertir a la escuela en un espacio de participación de un mundo mejor. El mundo en este momento fuera de la escuela es muy complicado. Hay gente enferma, hay gente que ha fallecido, hay gente que está pasándola muy mal. Pero la escuela tiene la capacidad de ayudarle a los alumnos no solamente a imaginarse un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más incluyente, sino de desarrollarles la capacidad para convertir en realidad esa imaginación. Y la idea de un currículum alineado con los objetivos de desarrollo sustentable, que construya proyectos y que construya, que educa a partir de problemas, en programas interdisciplinarios, es precisamente desarrollar esas capacidades. Bueno, muchísimas gracias por el privilegio de haberlos podido acompañar esta mañana y enhorabuena. Los felicito por su compromiso con hacer cada uno de ustedes lo que esté de su parte por empoderar a sus alumnos para que juntos podamos salir de esta circunstancia tan complicada que ha creado la pandemia. Muchísimas gracias.